Shalom a todos. Acá estamos ya terminando el ayuno del 9 de Av. Este día tan especial en el que conmemoramos la destrucción del gran templo de Jerusalén. Todo lo que tiene que ver con este día tiene que ver con el duelo, el luto, que en el judaísmo eso marca más que nada acentuar la parte espiritual sobre la material. Por eso no se tiene ningún tipo de placer terrenal, como es el comer, beber, eh, todo lo que tiene que ver con el cuerpo se deja a un lado para centrarse en lo más importante, en lo principal, que es el alma. Nuestros sabios nos enseñan que el templo de Jerusalén, que es lo que simboliza más que nada a la unión de Hashem con su pueblo, fue destruido por el odio gratuito, Sinat Hinam, y que cómo lo podemos revertir, ¿sí? Esa destrucción que pasa a ser construcción del tercero y último templo con la última redención que estamos esperando a través del amor gratuito, ¿sí? Que es lo que revierte el odio gratuito, es el amor gratuito, es decir, que no tiene un porqué determinado, que en hebreo le decimos Avat Hinam. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de Sinat Hinam y Avat Hinam, el odio gratuito y el amor gratuito. Pero vamos a comenzar, como es costumbre de Yesodot, por la parte del hebreo, de la lengua, ¿sí? Más la parte lingüística, raíces, etcétera. La palabra sin'a significa odio y la palabra ahavá significa amor. Aquellos que ya pasaron el primer curso de Yesodot estarán seguramente viendo raíces, cómo sacar las letras que no son parte de la raíz, y ya saben que las raíces tienen generalmente tres letras. Por eso tenemos que descartar aquellas que no son parte de la raíz y ya sabemos cómo hacerlo. En este caso, en ambas palabras, la letra que no es parte de la raíz es la última hey. Así sale que la palabra odio tiene como raíz eh, la letra sin, la letra nun y la letra aleph. Por otro lado, tenemos que la palabra ahva, amor, tiene como raíz la letra aleph, la letra hey y la letra bet. Nosotros vemos acá a simple vista dos palabras con dos raíces y sabemos que el hebreo se basa en esas raíces, pero también tenemos que tomar en cuenta que el hebreo, como lengua infinita que es, que ya sabemos su importancia, con esa se creó el mundo, con esta lengua está escrita la Torá, es el idioma original, el idioma de la creación, y por eso tiene muchos niveles y muchas formas de comprensión y de relación entre las palabras, siempre basándose en una raíz o en cierto esquema. En este caso vamos a hablar de la parte interna del significado de las palabras y por eso vamos a comenzar con la palabra sin A, la palabra odio, que vamos a invertir, vamos a mezclar un poco el orden de las letras de su raíz para ver el significado interior de la palabra. Entonces dijimos que la raíz de sin A, de odio, es sin nun aleph, ¿sí? Que es la raíz de odiar. Pero si nosotros damos vuelta un poco esas letras, que en la Kabbalah, perdón, se utiliza mucho para dar significados relacionados, internos
y de distintos portales, por decirlo de alguna manera, obtenemos la raíz nun sin aleph, que es la raíz de cargar. Uno odia cuando siente que el otro, ¿sí? Cuando uno odia a otra persona o odia algo, es porque ese algo, ese alguien es una carga. Uno siente que es una carga y generalmente eso también trae consigo, por ejemplo, cargos de conciencia, ¿sí? Uno empieza a sentir que le pesa, la otra persona le pesa, ya sea porque es un espejo de lo que querría ser, entonces como todo el tiempo me está mostrando lo que no soy, lo odio, o ya sea porque me molesta, me agrede o lo que sea. Pero cuando hablamos de odio gratuito, es decir, sin un motivo obvio o evidente, estamos hablando de que la otra persona con solo existir es una carga para mí. Cuando uno ve al resto de las personas de esa manera, ¿sí? Una molestia, una carga, obviamente que los odia, ¿sí? No es algo que no se pueda entender. Y eso lo vemos justamente invirtiendo las letras de la raíz de odiar. Y ahí vemos que se esconde detrás de ese odio. A veces uno dice, no, no me cae bien esta persona, no, no, no la puedo digerir, no, no la puedo eh, tener cerca. Y no sé por qué. Bueno, hay que encontrar adentro nuestro el por qué es una carga esa persona para nosotros y de esa manera logramos desactivar el odio. Por otro lado, dijimos que la raíz de ahavá, de amor, es Aleph Hei Bet, ¿sí? Es la raíz de amar. Si nosotros damos vuelta esa raíz, tenemos otra raíz que es Aleph Bet Hei, que es de Avá, ¿sí? La raíz de Avá tiene que ver con desear verdaderamente. Es una voluntad interior, no es una voluntad cualquiera que la voluntad de general en hebreo se dice razón, sino que es una voluntad interior que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver lo que uno tiene adentro. En la Torá, esta raíz de Aleph Bet Hei, Abba, aparece 71 veces, de las cuales 70 aparecen con alguna palabra que habla de este deseo verdadero de forma negativa, ¿sí? O la palabra lo, por ejemplo, que significa no, es decir, no deseo verdaderamente o no deseará verdaderamente. O a veces aparece con algún condicional que nos está diciendo que en realidad no se va a cumplir ese deseo verdadero porque tiene cierta condición negativa. La única vez que encontramos a esta raíz en la Torá de manera que no está anulada, tampoco aparece de una manera del todo positiva con respecto al sí, a la afirmación, sino que aparece como una pregunta. ¿Acaso querrá verdaderamente o deseará verdaderamente? ¿Y sobre qué se trata? ¿De qué está hablando? Está hablando del un tipo de antílope, ¿sí? Que es imposible de domesticar. ¿Qué quiere decir que es imposible de domesticar? Lo vamos a ver ahora a continuación. Vamos a pasar a otra forma de entender también las raíces y las letras en general. Y es el sistema de Atbash. El sistema de Atbash es colocar cada letra, así como las tenemos acá, que están según el orden, Aleph, Bet, si vamos de derecha a izquierda, en espejo y que cada una corresponda a otra desde el final. Por ejemplo, la Aleph corresponde a la Taf, que es la última. ¿Sí? La Aleph es la primera, la Taf la última y se corresponden de esa manera. La Bet correspondirá con la Shin, la Gimel con la Reish y así sucesivamente. Si tomamos la raíz de Nasá, ¿se acuerdan que era de cargar, que viene de odiar?
tenemos las letras Nun, que está acá, Sin y Aleph. ¿Sí? Entonces la Nun corresponde, la Aleph corresponde a Taf, la Nun a la Tet y la Shin a la Bet. Y de esa manera, fíjense que obtenemos la Nun, la Shin y la Aleph, que dijimos que es de Nasá, de cargar. La Nun se convierte en Tet, la Sin en Bet y la Aleph en Taf. Obtenemos la palabra Tevet. Tevet es el mes de Tevet, el mes hebreo de Tevet, que es el mes en el que comenzó la destrucción del templo de Jerusalén en general. ¿Por qué comenzó ahí? Porque ahí es cuando se derribó la muralla que protegía a Jerusalén. Más precisamente, el 10 de Tevet sucedió eso. Y fíjense cómo sucedió. Lo que había sucedido era que todos los días cuando estaba el templo se traía un sacrificio, el sacrificio que se hacía todos los días, Corban Tamid, y para eso se necesitaba un cabrito. Ahora, en esa época, de la que estamos hablando, empezó los romanos empezaron a sitiar a Jerusalén y no dejaban que nada entre ni salga, pero los sabios de Jerusalén eh, hicieron una especie de pacto de pago determinado a los soldados que estaban fuera de la muralla para que les pasen a través de la muralla todos los días un cabrito para que puedan hacer el corbán, el sacrificio. Hasta que el día 10 de Tebet decidieron, en vez de pasarles un chivito, un cabrito, sabiendo que es lo único que necesitaban, les decidieron pasar un cerdo. Y las pezuñas del cerdo se trabaron en la muralla y eso debilitó la muralla y comenzó a caer. Y así comenzó la caída de Jerusalén y todo el desastre que vino después con eso. De las primeras cosas que hicieron los romanos cuando ingresaron fue ir directamente al templo y no hacerlo arder como uno piensa que entraron y directamente destruyeron todo, sino que lo primero que hicieron fue poner un ídolo en el medio del templo, en la parte más sagrada, cosa que si uno lo piensa, cuando están sitiando una ciudad y quieren conquistar un pueblo, arrasan con todo. Sin embargo, lo que ellos querían era conquistar la parte espiritual, la parte del templo. ¿Por qué sucedía eso? Para poder entender un poco esta cuestión, tenemos que ir a remontarnos un montón antes, cuando Esav y Jacob, los mellizos, hijos del patriarca Isaac, eran jóvenes. Y Esav venía de cazar el día en que murió Abraham, el abuelo de ellos, y encontró a su hermano Jacob haciendo una comida hecha de lentejas, lentejas rojas, acá en Israel se utiliza mucho, y estas lentejas las estaba cocinando porque es una de las costumbres de duelo, ¿sí? Comer cosas redondas. Entonces Esab entró y vio eso y él estaba muy cansado y le dijo, dame de comer. Es más, no le dijo ni siquiera comer, le dijo, yo abro la boca y tú me las tiras todas adentro. Así, de una manera muy brusca. Entonces Jacob le dijo, ok, pero vos me vendés tu Bejorá, que es la primogenitura. Y él le contestó algo muy curioso, que Rashi lo explica justamente porque llama la atención. Él le contestó, si igual me voy a morir, entonces, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dame de comer. Ahora, cualquier chico que empieza a estudiar Torah a los 5 años dice, ¿pero qué? ¿Estaba en el medio de la nada? Llega, quiere comer y si no come se muere. Que vaya a su casa, que ya tenía varias esposas, tenía hijos, la carpa de al lado era su casa. Que vaya y coma. ¿Para qué tiene que vender la primogenitura?
A eso contesta Rashi, que es el comentarista más conocido, más básico y más elevado de la Torá. A eso Rashi contesta, acá nos estamos perdiendo de algo que si no prestamos atención no lo vamos a comprender. Cuando Esav vino y quería comer, que estaba cansado, Jacob le dijo, vendeme la primogenitura. Y él le dijo, ¿de qué se trata esta primogenitura? En una primera instancia, la primogenitura se trataba de que los primogénitos iban a hacer el trabajo del Beit HaMikdash. ¿Sí? Hoy en día sabemos que lo hicieron finalmente la tribu de Leví y los sacerdotes, pero al principio, antes de que los primogénitos pequen en el becerro de oro, los que los iban a hacer eran los primogénitos de cada familia, iban a ser dedicados al trabajo del Beit HaMikdash, ¿sí? A servir a Dios y a ser consagrados a Él. Entonces, el primogénito era el que iba a tener ese mérito. Entonces, Jacob le dijo, hay un montón de reglas de esta primogenitura. Para servir a Dios en el Beit HaMikdash hay que hacer un montón de cosas que si uno no las hace, puede tener pena de muerte. Entonces, Esav lo pensó y dijo, ¿por qué cosas, por ejemplo, se puede tener pena de muerte con la primogenitura en el Beit HaMikdash? Jacob le dijo, y por ejemplo, no se puede estar ebrio en el Beit HaMikdash, eso trae pena de muerte, y no se puede ser una persona sin escrúpulos, y un montón de cosas más que pueden traer la pena de muerte. Entonces él dijo, no, esto a mí me va a matar, la primogenitura a mí me mata, ¿cómo no voy a estar ebrio? ¿Cómo no voy a poder hacer lo que quiero? En algún momento me va a matar, voy a tener la pena de muerte, entonces no me sirve para nada. Si igual me voy a morir, y eso es lo que contestó, si igual me voy a morir, entonces ¿para qué necesito esta primogenitura? Y es así que entonces se la vendió a Jacob y se quedó sin el mérito ese de la primogenitura. Por eso genéticamente, desde el punto de vista genético espiritual, Edom, que es Esav y su descendencia, lo que más querían era retomar la primogenitura, que era servir en el Beit HaMikdash. Querían tener el poder y querían tener el control del Beit HaMikdash. Eso era lo que más les importaba, incluso siendo descendientes de descendientes, eso ya es inconsciente, pero es una inclinación, como pasa en muchos pueblos hasta hoy en día, que no saben por qué tienen esa necesidad de matar o de controlar ciertos lugares o cierta gente de cierta forma, porque ya viene de algo espiritual anterior a ellos. Si vemos hoy en día, por ejemplo, que ya están todos los pueblos mezclados y todos son parte de la descendencia de Edom, vemos claramente que lo primero que quieren es controlar el monte del templo, ¿sí? Los vemos ahí instalados a los árabes de hoy en día, que son descendencia de Edom y de Ismael, los vemos instalados siempre ahí de una forma u otra a los distintos pueblos que fueron pasando. Y eso es exactamente por eso, porque Esab vendió esa parte que le correspondía, que era servir en el templo en Jerusalén. Y al perderlo eso, inmediatamente después se arrepintió cuando fue a de su padre y no pudo recibir tampoco las bendiciones, etcétera. Toda una historia que ya la conocemos y que si no, están invitados a estudiarlas también en Yesodot. Entonces acá tenemos que este odio podemos decir que tiene Esab desde ese entonces, que está escrito con estas palabras en la Torá, ese odio viene desde ese entonces y ese odio trajo a eso de ser una carga, ser un estorbo para la descendencia de Edom, ¿sí? Somos un estorbo para la descendencia de Edom y por eso surgió el primer paso de la destrucción que fue en Tebet, el 10 de Tebet. Todo eso nos llevó finalmente al día de hoy, sí, que es Tisha B'Av, el 9 de Av, en el que finalmente se destruyó
el templo del todo. Ya no era solamente una cuestión de control, sino que arrasaron completamente con todo. Ahora dijimos que tenemos que contrarrestar esto. Tenemos que hacer que se vuelva a construir. Entonces hablábamos de que la raíz de Ahavá, que es amor, si le damos vuelta a sus letras, tenemos la raíz de Abba, que es esa voluntad interior especial. Y hablábamos de que la única vez que está escrito de una manera positiva, afirmativa, en la Torá está hablando del antílope. ¿Qué es lo que dice sobre el antílope? Y está escrito en forma de pregunta, pero nosotros acá lo vamos a explicar de una manera simple. Se trata de Iov, que una de las cosas que estaba diciendo traía como una parábola Iov, que decía que el burro y el toro son más fáciles de domesticar. Si uno les da de comer, por ejemplo, entonces es posible domesticarlos. Si uno les pone la comida, ¿sí? Hay ciertas formas en que uno lo puede domesticar. Sin embargo, el antílope, que es salvaje y libre, por más que uno le dé de comer y él y trate de acercarse a él de alguna manera, no cambia su naturaleza. No se puede domesticar, no se puede encerrar y hacer que obedezca al igual que los otros animales que decíamos antes. Este antílope no cambia su naturaleza por ningún motivo y su deseo, su fuerza interior sigue siendo la misma, es decir, no cambia su deseo, no cambia su voluntad. Y eso tiene que ver con el amor gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa qué es lo que haga la otra persona, no importa cuánto se esfuerce por molestarnos o no importa qué es lo que haya pasado entre nosotros, ese amor gratuito es ese que no cambia. No cambia su naturaleza, esa voluntad interior está. Y no solo que no cambia su naturaleza, sino que depende de nuestro deseo interior. Es decir, que nosotros lo tenemos que encender. Cuando nosotros hablamos muchas veces de amor, pensamos que, bueno, ¿me pasa o no me pasa? Pero no es así. Nosotros sabemos que es algo que nosotros tenemos que decidir, querer, desear y encender en nosotros. Cuando uno habla de amor gratuito, no es necesariamente con alguien que uno tiene afinidad. Amor gratuito es sin tener que ver con lo bueno o lo malo que la otra persona me pueda hacer. Y por eso es justamente gratuito. Quiere decir que no tiene un por qué, no tiene un para qué, sino que es simplemente amor. Ahora, nosotros tenemos que discernir entre el amor gratuito y sus, por supuesto, consecuencias y qué es lo que hacemos con eso. Hay que diferenciarlo de lo que muchas otras religiones muestran de dejarse maltratar o dejarse arrasar o hay incluso eso de poner la otra mejilla, etcétera, que no tiene nada que ver con el amor gratuito. Cuando uno ama a otra persona, no necesariamente lo deja hacer cualquier cosa o se deja maltratar. El amor ilimitado y gratuito conlleva también límites, conlleva un montón de cosas, pero siempre manteniéndonos alejados del odio, que eso es cuando ya empezamos a sentir que el otro es una carga. Cuando el otro es una carga, entonces ahí estamos entrando en la parte del odio. Cuando queremos mantenernos en la parte del amor, se trata de hacer todo, incluyendo todo, por voluntad propia, sin cambiar nuestra naturaleza, para poder amar al otro gratuitamente, sin importar qué haga. Este día de Tisha B'Av, hace exactamente 16 años, para mí fue el día del amor. Y eso es porque si resumimos todo, es porque recibí el mejor regalo que podía recibir, que es a mi hija Shandy Braja, más precisamente.
es ese amor sin condiciones, sin por qué. Todavía no conozco a ese bebé y ya sé que lo amo y voy a estar ahí para él para siempre. En este caso, para ella, que es realmente un regalo hermoso. Con respecto a mi hija Jamie, les quería contar, para resumir un poco todo esto y quedarnos también con una esperanza para la redención de los últimos días, y es que cuando ella nació hubo bastantes complicaciones en el parto. Teníamos miedo por su vida y finalmente, gracias a un malaj, a un ángel que se llamaba Zeva, que es la partera que estuvo conmigo y era mi vecina en ese entonces. Entonces cuando me vio ahí me dijo, yo me quedo acá, no te preocupes. Y ella hizo que todo salga bien. Fue la emisaria divina para eso. Y sabíamos ya que le íbamos a poner el nombre Shendel, porque ella tiene una abuela que se llamaba Shendel. Entonces sabíamos que le íbamos a poner Shendel, que quiere decir algo así como bella, hermosa, bonita, linda. Todo lo que es Shandy, eso quería decir Shendel. Pero enseguida cuando nació sentí una necesidad, como ese deseo interno, voluntad incontrolable, de que le quería poner también el nombre Braja, que significa bendición. Ahora, yo misma me decía a mí misma, no, no puede ser que quieras ponerle Shendel Braja, porque ya tenés un hijo Baruch, mi hijo mayor que se llama Baruch Tzvi. Entonces yo me decía a mí misma, no, otra vez Baruch y Braja, no, no, no sé, no, no me pegaba y decía, no, no puede ser, pero sentía una necesidad, literalmente necesidad, de llamarla Braja también. Entonces finalmente la llamamos Shendel Braja. ¿Sí? Que quiere decir una bendición muy bonita, muy bella, que es exactamente lo que es ella. Y nunca me detuve a pensar, tampoco tenía posibilidad de averiguarlo, el por qué esa necesidad tan grande de llamarla Brajá. Por más que lo único que yo me contestaba a mí misma es, bueno, es sabido que según la tradición del judaísmo, los padres reciben la profecía sobre el nombre de los hijos, así que siempre se lo dan exactamente como debe ser. Pero pasaron los años y no entendí por qué le había puesto ese nombre finalmente sin tenerlo planeado y como en una necesidad imperante, casi como un antojo de embarazada. Hace unos años viajé con todos mis hijos desde Israel a Argentina y entre las cosas que hicimos fue ir a visitar a nuestros ancestros al Beit Almin, que es el cementerio judío. Y pasamos entre los abuelos y entre los bisabuelos y entre los tatarabuelos y fuimos diciendo, ah, sí, este se llamaba así, por eso le pusimos tal nombre a tal persona y por eso se llama de esta manera tal otra, hasta que llegamos a una de las abuelas que decía que su nombre era Braja y era la única de todas las abuelas enterradas ahí que no había tenido una nieta que sea en su nombre. Y me llevé una gran impresión, pero también tuve mi respuesta y de ver cómo la profecía de los padres, cuando le ponen los nombres a los hijos, es exactamente como debe ser y es realmente una profecía. Por eso desde entonces, por más que el día del 9 de Av es un día de congoja y de luto y de enfocarse lo más posible para que se vuelva a construir el Beit HaMikdash, para mí a partir de ese momento es el día más hermoso del año y es una bendición, es realmente una braja, es una bendición. Nosotros sabemos que también el día del 9 de Av, el mismo día que se estaba destruyendo el templo en ese momento, salió una voz del cielo y dijo, ha nacido el Redentor de Israel. Es decir, que en el mismo momento que está la destrucción, también está la construcción y empieza la redención siguiente. En el momento más oscuro es cuando empieza a nacer el sol. Y eso es lo que nosotros pedimos, que ahora ya, en este mismo momento, sin alegorías y sin parábolas y sin excusas, ya tengamos la tercera y última redención
con el Mashiach y el tercer Beit HaMikdash.